Ya llevamos más de un mes en la Operación Furia Épica y el ejército de Irán ha sido bombardeado fuertemente y sin piedad, pero el régimen del país aún no está fuera de la pelea y estamos llegando al punto en que hay que preguntarse ¿cuál será el resultado de todo esto? Estados Unidos puede lograr una gran victoria o perderlo todo después de tomar lo que ahora empieza a parecer la jugada de mayor riesgo en la historia militar moderna. Éxito total o fracaso total. ¿Cuál va a suceder? Analizaremos ambas opciones y mostraremos que lo que sigue a la Operación Furia Épica podría ser aún peor de lo que crees. ¿Y si la Operación Furia Épica no funciona? Comienzan a surgir grietas en la aparente dominación total de Estados Unidos sobre Irán. No nos malinterpreten, Estados Unidos sigue estando muy por delante en cuanto a la cantidad de destrucción que está causando. Pero están surgiendo problemas. Irán logró su primer derribo confirmado de un avión de combate estadounidense, pues sus dispersas defensas aéreas lograron derribar un F-15 E Strike Eagle en su espacio aéreo. El avión se perdió, pero los pilotos sobrevivieron porque Estados Unidos los rescató antes de que pasaran 48 horas desde que Irán lograra su primera baja de un avión de combate. Pero quizás la mayor grieta la mostró el presidente estadounidense Donald Trump, quien recurrió a Truth Social el 5 de abril para lanzar una diatriba llena de insultos contra el régimen de Irán. El martes será el día de las plantas de energía y el día de los puentes, todo junto en Irán. No habrá nada igual. Abre el maldito estrecho, loca de mierda, o vivirás en el infierno. Ya verás, rugió Trump, combinando amenaza e impaciencia, porque la Operación Furia Épica no da los resultados que esperaba. También es difícil interpretar el alabado sea Alá que Trump lanzó en su diatriba. Quizá fue una burla dirigida a Irán y su régimen islámico. Las grietas ya son visibles y muestran un problema que afectará mucho el resultado de la Operación Furia Épica si Estados Unidos no obtiene lo que espera. Muchos aún desconocen el propósito de esta operación, y respecto al estrecho de Hormuz, Estados Unidos podría estar perjudicando más a otros países que a Irán. Pronto llegaremos a ese estrecho, pero las condiciones de victoria han sido un problema desde que Estados Unidos inició su operación en Irán. Trump no ha anunciado condiciones específicas para la victoria. No existe una lista ni algo que defina el objetivo de la operación, lo que genera un problema que puede llevar a Estados Unidos a un conflicto prolongado y ni todo el poderío aéreo del mundo le ayudará a ganar. En un artículo del 26 de marzo, el Times habló con senadores y representantes de Estados Unidos, quienes señalaron que la victoria no es posible si no se aclaran las condiciones para lograrla. El senador demócrata por Maryland, Chris Van Hollen, expresó el sentir de quienes en el Senado aún dudan de la Operación Furia Épica. Esta es una guerra que Trump eligió. No ganamos, somos menos seguros, así que debemos detenerla. Y el hecho de que la gente tenga que hacer esa pregunta solo revela lo que hemos estado diciendo. No tienen una estrategia de salida, no tienen un plan, no tienen una definición de éxito. Trump ya ha puesto al país en mayor riesgo, lamentó Van Hollen. Eso, podría decirse, ya es una condición para fracasar, no para tener éxito. Más riesgo para un país que tiene al menos 19 bases militares en Medio Oriente es lo último que Estados Unidos debería querer crear. Esas bases proyectan poder en la región, pero con la guerra en Irán prolongándose sin objetivos claros, todas están en riesgo por drones, misiles y milicias pro-iraníes en el Golfo. Con ese riesgo, viene la posibilidad de que Estados Unidos pierda personal militar y equipo fuera de Irán, junto con la creación de una región del Golfo desestabilizada que esté peor que antes del inicio de la Operación Furia Épica. La administración de Trump ha presentado objetivos vagos desde el inicio de la operación. En su discurso a la nación, el 28 de febrero, Trump afirmó que uno de los objetivos era destruir sus misiles y arrasar su industria misilística. Estados Unidos ha avanzado, pero los misiles iraníes que aún se siguen lanzando contra países del Golfo muestran que no se ha logrado el objetivo. Aunque los lanzamientos de misiles de Irán han caído entre un 80 y un 90% desde el inicio de la operación, esto importa poco para países del Golfo como Kuwait, que sufrió un ataque el 5 de abril contra sus plantas de agua y energía. Otro objetivo posible sería evitar que Irán obtenga un arma nuclear. Eso aún no ha sucedido, ya que el uranio enriquecido que está en el centro de las posibles capacidades del régimen sigue estando en Irán. Retomarán este tema. Además, destruir la Fuerza Aérea y la Marina de Irán es un posible objetivo. Sobre aviones y buques de guerra, Estados Unidos podría decir que cumplió la misión con reservas. La Fuerza Aérea de Irán es irrelevante desde el inicio de la guerra, y su marina perdió más de 100 barcos. Pero ni eso asegura la victoria. Destruir la marina iraní no elimina el problema de las lanchas rápidas y drones en el estrecho de Hormuz.
Este es el verdadero problema para Estados Unidos, y está en el centro del peor escenario si la operación Furia Épica no sale según el plan de la administración Trump. El estrecho de Hormuz permanece cerrado tras más de un mes de bombardeos en Irán, pese a las amenazas de Trump. El presidente dijo el martes que la guerra se ganó, pero no creo que puedas decir eso mientras el estrecho de Hormuz siga cerrado. En mi opinión, hasta que el estrecho de Hormuz esté abierto, la guerra no está ganada, afirma la senadora demócrata Macy Hirono de Hawaii a Time. Si abrir ese estrecho es el objetivo, solo significaría que Estados Unidos logró lo que ya existía antes de la operación Furia Épica. Realmente necesita reabrir esa vía marítima. Los precios del petróleo y gas se dispararon desde la operación Furia Épica y no bajarán hasta que termine el bloqueo iraní. ¿Los precios podrían aumentar más? CBS News entrevistó al Nobel de Economía Paul Krugman, quien afirmó: los escenarios aterradores son, lamentablemente, muy plausibles. Es fácil imaginar un escenario de $150 por barril e incluso llegar a 200 no es descabellado. Esa cifra sería aproximadamente el doble de la actual, en un momento con precios de petróleo y gas tan altos como en la pandemia de COVID-19 en 2022 cuando había problemas en la cadena de suministro. Desde la operación Furia Épica, el petróleo que cruza el estrecho de Hormuz bajó de 20 millones a 4 millones de barriles diarios. Al notar que el 70% de los barcos que cruzan el estrecho pertenecen o están ligados a Irán, parece claro que solo hay un ganador en ese aspecto de la guerra. No solo es petróleo y gas. Fertilizantes, azufre, metanol, grafito, materias primas, aluminio, helio, glicol, mineral de hierro, pellets de acero e infraestructura de hidrógeno verde también deben pasar por el estrecho, según el Foro Económico Mundial. En el peor de los casos, si el régimen de Irán mantiene cerrado el estrecho de Hormuz, Estados Unidos podría estar creando una catástrofe económica global. Algunos creen que ya vivimos las primeras etapas de esa catástrofe, pero las naciones más afectadas son las del Golfo, fuera de Irán, que dependen del estrecho de Hormuz. Pero ahora el comercio no es su principal problema. Otro gran problema de la operación Furia Épica es que Irán pasó de ser el matón del Golfo a convertirse en el agresor que ataca a otras naciones del Golfo. Ya mencionamos lo que le pasó a Kuwait el 5 de abril. Eso es solo el más reciente de una larga serie de ataques contra las naciones del Golfo que han tenido como objetivo desde bases militares estadounidenses hasta infraestructura energética. Las semillas del caos se sembraron por años, y la operación Furia Épica pudo ser el fertilizante que las hizo brotar, según la revista de Asuntos Internacionales de Georgetown. Aunque la revista señala que la respuesta que las naciones del Golfo han enfrentado por parte de Irán podría llevar a una mayor cooperación que eventualmente podría debilitar al gran abusivo del Golfo, los grupos proxy siguen siendo un problema. No solo los misiles y drones de Irán causan caos. Las milicias chiitas en Irak, Hezbollah en Líbano, los hutíes en Yemen y varios grupos en el Golfo y Medio Oriente están disponibles para Irán, incluso mientras Estados Unidos ataca su infraestructura. Estos grupos pequeños son difíciles de rastrear y aún más de eliminar. El 28 de marzo, países del Golfo como Kuwait, Qatar, Arabia Saudita, Bahrein, Jordania y Emiratos Árabes Unidos señalaron y condenaron a estos grupos proxy por su papel en la respuesta de Irán a la operación Furia Épica. La condena no debilita a estos grupos. Tampoco lo logran los bombardeos aéreos, pues estas milicias fragmentadas no combaten de forma convencional. Se esconden, dejan que pase el ataque y luego realizan ataques aislados por su cuenta. Esta es una estrategia asimétrica que Irán ha dedicado décadas a desarrollar. Cabe destacar que estos son los mismos grupos que han causado problemas a Estados Unidos en Vietnam, Irak y Afganistán. Hablando de Estados Unidos, hay otro aspecto del peor escenario posible que está afectando al país en este momento. El enorme costo de la operación Furia Épica, tanto en términos monetarios como de reservas, está empezando a pesar mucho. Pero antes de profundizar en eso, si este es el tipo de análisis que quieres ver más, asegúrate de estar suscrito a The Military Show. Desglosamos los detalles de las operaciones militares cada semana. El costo también preocupa a senadores y representantes de EU, como el republicano James Comer de Kentucky, quien dice en el reportaje: «No soy experto en política exterior. Me enfocaré en saber en qué se gasta el dinero respecto a Irán. ¿En qué lo hemos gastado y cuánto más costará?», pregunta Comer. Son buenas preguntas y tenemos algunas pistas. The Guardian dice que la operación Furia Épica le costó a Estados Unidos $12.7 mil millones en 6 días. La operación lleva 37 días en marcha al momento de hacer este video. Suponiendo que el gasto se haya mantenido estable, lo cual está lejos de ser una garantía, eso significaría que Estados Unidos ha acumulado una factura de $78.3 mil millones hasta ahora en Irán.
No sorprende que la Casa Blanca busque aprobar $200.000 millones más para financiar la guerra, según la BBC el 19 de marzo. Lamont añade que la Casa Blanca busca aumentar en 40% el presupuesto de defensa de Estados Unidos, lo que elevaría el gasto militar anual a $1.5 billones. ¿Cómo se recaudaría ese dinero? Reduciendo o eliminando programas woke, politizados y derrochadores, y devolviendo responsabilidades a los gobiernos estatales y locales, dice la administración Trump. Eso aparentemente ahorraría $73.000 millones para que los militares de Estados Unidos los gasten, aunque ni siquiera eso es suficiente para cubrir los $200.000 millones iniciales que quiere la Casa Blanca, mucho menos el aumento del 40% en el presupuesto de defensa. Agrega los problemas de reservas al asunto, ya que Estados Unidos ha utilizado 11.294 municiones para el día 16 de la Operación Furia Épica y empieza a saber que surge un problema importante. Esta guerra podría costarle más a Estados Unidos de lo que vale. Así que ese es el final malo para Estados Unidos. La Operación Furia Épica termina sin que se establezcan objetivos claros y sin que se logre ninguno de los que se han mencionado de alguna manera. La región del Golfo queda sumida en el caos. Irán mantiene el control sobre el estrecho de Hormuz y puede bloquearlo en cualquier momento. Y Estados Unidos habrá gastado decenas o cientos de miles de millones de dólares, debilitándose al agotar reservas que tardarán años en reponerse. Ese es un posible resultado si la operación de alto riesgo falla. Pero, ¿qué pasa si Estados Unidos logra conseguirlo? ¿Cómo sería una victoria considerando el problema de definir objetivos desde el inicio de la Operación Furia Épica? Podríamos decir que la operación valió la pena si el régimen que controla Irán cambia por uno más amigable con Estados Unidos y menos opresivo para su pueblo. Algunos políticos entrevistados por el Times consideraron esto una buena victoria, como el senador republicano Ted Cruz de Texas, quien afirmó que el colapso del régimen y que Irán deje de estar controlado por radicales islamistas que quieren matar a estadounidenses formaría parte del mejor escenario para Estados Unidos. A esto se sumó el senador Tommy Tuberville, republicano de Alabama, quien dijo: lograr el cambio de régimen correcto y devolverle el país a su gente en vez de a un dictador y dejar que tengan una democracia. Estados Unidos e Israel avanzaron significativamente al inicio de la Operación Furia Épica y León Rugiente. En el primer día del conflicto, se informó que el líder supremo iraní, Ali Khomeini, y otros miembros clave del régimen habían sido eliminados bajo tierra. Eso, uno pensaría, podría haber abierto camino a un cambio de liderazgo. Trump afirmó el 5 de marzo que quería participar en la elección de un nuevo líder para Irán, pero esa petición fue ignorada. Irán nombró al hijo de Ali Khamenei, Mujtaba Khomeini, como el nuevo líder supremo poco después. Ese nombramiento es un golpe para el escenario ideal de cambio de régimen, como señaló CNN en un informe del 4 de abril, aunque Trump califica al nuevo Khamenei como menos radical y más razonable. Otros dicen que Estados Unidos solo cambió un régimen duro por uno mucho peor. Mona Yacoubian, directora del programa de Medio Oriente en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, es una de esas voces disidentes. Este régimen es más radical, menos dispuesto a negociar y está más vinculado al CGRI, o Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Se eliminó al líder que gobernaba Irán en ese momento, pero esto no cambió drásticamente quién tiene el poder o su postura ante Estados Unidos. El cambio de régimen se ha logrado, simplemente no es el tipo de cambio que Estados Unidos querría. Aún así, la eliminación de Khamenei demuestra que Estados Unidos e Israel tienen la capacidad y la inteligencia para eliminar a los objetivos más valiosos en Irán. Presumiblemente, podrían intentar usar la amenaza de esa capacidad para controlar al joven Khomeini hasta cierto punto. Podrían atacar al nuevo líder y a los siguientes hasta que el régimen de Irán desaparezca. Llevaría tiempo y mucha labor de inteligencia, pero sería una victoria para Estados Unidos. La otra opción también sería una victoria, que el pueblo iraní se levante y derroque al régimen debido a la destrucción causada por Estados Unidos. La revista de Asuntos Internacionales de Georgetown señala esto como posible, especialmente porque la designación del joven Khamenei ha cambiado el equilibrio del régimen iraní. El desequilibrio institucional ahora afecta a un régimen que por años mantuvo el poder reprimiendo a sus opositores. La respuesta del régimen a las protestas ocurridas antes, en 2026, marcó el tono de lo que vemos ahora en Irán, mostrando un fuerte sentimiento anti-régimen. O más exactamente, hay polarización. Por un lado, están quienes apoyan al régimen y la doctrina de línea dura que promueve. Por otro lado, están aquellos que habrían esperado que la muerte de Khamenei pudiera llevar a un cambio total. Ese cambio no ha ocurrido, pero en el mejor escenario para Estados Unidos y Trump, el pueblo iraní lograría derrocar al régimen.
Eso no es probable mientras sigan cayendo bombas. El plan a largo plazo de la Operación Furia Épica podría ser enviar especialistas estadounidenses para organizar y apoyar un levantamiento popular contra el régimen, con riesgo mínimo para sus fuerzas. La situación dentro de Irán en este momento es caótica, así que no hay mejor momento para que ocurra un levantamiento así. No sucederá mientras quienes se levanten enfrenten a la Guardia Revolucionaria Islámica, que los reprimirá si no están organizados. El Instituto Real de Servicios Unidos afirma que un levantamiento inmediato ya se marchitó, aunque podría haberse sentado la base para uno futuro. Un levantamiento así solucionaría el problema del estrecho de Hormuz mencionado antes. Y también se resolvería si Estados Unidos extrajera el uranio enriquecido que permite a Irán representar una amenaza nuclear para la región del Golfo. Mencionamos esta posible condición de victoria para Estados Unidos antes, y sin duda le daría a Estados Unidos una ventaja que podría usar para obligar a Irán a mover ficha en el estrecho de Hormuz. La administración de Trump podría presentar la extracción del uranio enriquecido de Irán como un logro que justificó sus acciones. La senadora Cynthia Lummis de Wyoming considera que esto es una victoria, según dijo a Time. La victoria sería lo que el presidente Trump dice que era el objetivo final, que es que Irán nunca pueda tener un arma nuclear y que no puedan tener los misiles balísticos y drones para proteger un arma nuclear. Puede que sea así. La Operación Furia Épica, aún sin extracción directa, pudo haber buscado presionar al régimen de Irán para que abandone sus ambiciones nucleares, según Estados Unidos. La postura nuclear del nuevo líder supremo, Mujtaba Khomeini, es incierta, informa CNN, aunque la Guardia Revolucionaria Islámica ha hecho varias afirmaciones de que Irán podría empezar a alejarse de un programa nuclear pacífico. Eso por sí solo podría servir como justificación para la Operación Furia Épica, al menos en la mente de muchos en la administración Trump. Tampoco podemos pasar por alto el hecho de que Irán tiene más de 440 kilogramos o 970 libras de uranio, enriquecido hasta un 60% del isótopo explosivo U-235 del uranio. Ese uranio debe enriquecerse más para llegar al 90% requerido para una bomba nuclear. La mayor parte del trabajo ya está hecha. Irán podría alcanzar el porcentaje objetivo en semanas si lo decide. Estados Unidos quiere evitar que eso pase. Eso siempre ha sido así. El mejor escenario, donde la Operación Furia Épica realmente valga la pena, sería el colapso del régimen de Irán y eliminar sus supuestas ambiciones nucleares. Lo primero significaría que muchos de los problemas relacionados con el peor escenario se resuelven, particularmente en el estrecho de Hormuz y en cuanto a lo que está sucediendo en el Golfo. Y sin su uranio enriquecido, Irán tampoco será más el matón del Golfo. La pregunta final es sencilla. ¿Hacia dónde se inclina la balanza en cuanto a cuál de estos dos escenarios es más probable? Respondan en los comentarios. Mientras, Estados Unidos prepara una operación terrestre que podría cambiarlo todo e involucrar materiales nucleares de Irán. Descubre más en nuestro video y recuerda suscribirte a The Military Show si quieres ver más análisis como este sobre la Operación Furia Épica. Y gracias como siempre por vernos.